Buenas tardes. A continuación vamos a presentar el circuito, el cual se resuelve mediante el método de tensiones de nodos, donde podemos encontrar en este caso el ejemplo, el circuito de 640 voltios y una fuente de corriente de 12,8 amperios y pues cada una de las resistencias. En este caso vamos a trabajar con el método común para resolver cada uno de los nodos, ya que encontramos un primer nodo, así como se muestra acá en esta imagen. Se encuentra el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Ya que encontramos una resistencia aquí en la parte superior, entonces podemos deducir que hay una unión entre cada una de esas resistencias. Por este motivo, en este caso son 4 nodos. Primero que todo, se tiene que tener en cuenta que para realizar este ejercicio debemos trabajar con la ley de Ohm. Vamos a encontrar en este caso la intensidad. Entonces se necesita, según la ley de Ohm, para hallar intensidad, dividir el voltaje por la resistencia. Entonces, primero que todo, nos encontramos con que en el nodo A, que es el primero que vamos a resolver, encontramos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Estas intensidades son las que vamos a encontrar. Entonces, vendría siendo la fórmula de intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 igual a 0, siguiendo la ley de Kirchhoff. Aquí vamos despejando. Entonces encontramos la primera ecuación, la cual va ligada según las intensidades que señalamos acá. Entonces vendrían siendo primero el voltaje a menos 640, que es el voltaje que encontramos aquí. Entonces, como esta resistencia está conectada aquí directamente al voltaje, entonces va restada y sobre el valor de la resistencia, que serían 3 ohmios en este caso. Así vamos sucesivamente con el otro ejercicio, que sería la intensidad 2. Encontramos en este caso, en esta imagen, encontramos con una resistencia de 50 ohmios. Entonces va conectada con la voltaje A con el voltaje D. Entonces la fórmula sería voltaje A menos voltaje D sobre los 50 ohmios de la resistencia, más en este caso la intensidad 3, que vendría siendo la conexión entre A y la conexión entre B. Entonces ahí también sería una resta, que es el voltaje A menos el voltaje B sobre 2.5, que es el valor en este caso de la resistencia. El siguiente paso es dividir esta fracción, entonces separarla. Entonces encontramos voltaje A sobre 3 menos 640 sobre 3, y así con cada una de esas 3 ecuaciones que tenemos aquí. Luego agrupamos términos semejantes. Entonces podemos encontrar que el voltaje A, tenemos voltaje A en esta parte, tenemos voltaje A en esta parte y tenemos voltaje A en esta parte. Los organizamos según el signo y las otras variables las ponemos ahí seguidas. En este caso, el 640, como en este caso no es un voltaje, entonces lo que hacemos es pasar al otro lado. Como está restando, pasa positiva. Entonces aquí ya resolveríamos como tal el ejercicio,
que vendría siendo multiplicar voltaje A por 50, voltaje A por 3 y 3 por 50, y luego el resultado, que en esta parte multiplicarlo otra vez por esa que queda faltando, para darnos como resultado 282.000,5 voltaje A sobre 375. Dejamos exactamente la otra parte de la fórmula como quedó. El 640 sobre 3 igualmente también no se realiza nada en esta parte. Así esto lo realizamos con cada uno de los nodos. En el caso del nodo B, lo único diferente vendría siendo que ya se tiene que tener en cuenta la intensidad que encontramos aquí, que nos da el circuito como tal, ya que en este nodo B encontramos que sale la corriente que fluye por esas dos resistencias. Entonces pues ahí ya se incluiría como tal ese valor de corriente, pero se realiza el mismo procedimiento. Sí, en este caso pasaría, en la última parte pasaría de positivo a negativo al otro lado. Y aquí tendríamos nuestra fórmula en el nodo B. En la parte de abajo hacemos también lo mismo. Aquí también en el caso del nodo C podemos encontrar que también se conecta con la intensidad 12,8. Entonces en este caso también la incluimos aquí, también pasa al otro lado a restar en este caso, y esta es la fórmula final que nos daría. En el nodo D, aquí sí no encontramos esa intensidad, ya que está conectado a este fuente de voltaje y pues no hace contacto directamente con esta intensidad, entonces pues no se tiene en cuenta ella y se realizaría la fórmula así como en el nodo A, dando como resultado esta fórmula aquí. Luego de hacer este procedimiento se verifica ya con el programa Proteus. En este caso pues tenemos las respuestas de los ejercicios, entonces sabemos que da 380 voltios y 158 voltios.